pero apuntándome con armas largas. ¿De dónde salieron? Como 30 elementos desde el del monte, de atrás de camiones, pero un guato, palabra coloquial, un montón de soldados, de militares alrededor de mi carro, apuntándome con armas largas y con sus lámparas y todo. Charla fina. Bienvenidos a Charla Fina, donde hablamos de todo y somos expertos en nada. ¿Qué tal? ¿Cómo están ahí en casita, donde quiera que estén? Es un gusto y un placer que nos acompañen en este nuevo episodio de Charla Fina. Así es, ya llegamos. ¡Venga! Así que ponte cómodo ahí donde estás y prepárate para disfrutar de esta charla que se va a poner muy fina. ¿Por qué? Porque el día de hoy vamos a hablar de... Esta es una referencia que tal vez solo la gente de TikTok vaya a entender. ¿Sí? Vamos a hablar de hashtag miedo, hashtag terror, hashtag Ozuna. Ándale. Ok. Muy bien. Yo no soy de TikTok, así que yo no entendí ni papa. A ver, explícanos. Sí, explica. Es que lo que pasa que en 2020, pues ya saben, o sea, en redes sociales se utilizan los hashtags para como tener más alcance y ese tipo de cosas. Entonces, por Ya alguna Ozuna. extraña razón, cuando, no sé, creo que Ozuna estaba como que muy de moda, sus canciones o algo así, entonces la gente subía videos de terror y ponían hashtag miedo, hashtag terror y ponían hashtag Ozuna. Y como que se puso muy de moda que aunque Ok. los videos no fueran de terror, ponían los tres mismos hashtags. Hashtag Ozuna. Entonces, pues una referencia de cuando algo te da miedo o lo que sea, dices Hashtag. esas tres palabras. Ok. Oye, no cabe duda la diferencia de edades. Sí. Yo Es otra generación. No tenía yo idea. O sea, sí sé, obvio, de los hashtags Sí, y todo ese ajá. rollo, ¿no? Porque de hecho ahorita ya no se usan, ya no sirven de nada, pero antes sí se usaban mucho. Ok. Pero yo no sabía de eso de miedo, terror y Ozuna, Ok, ¿no? ajá. Ni idea. Estaba yo bien perdida. Y es que saben también, luego cuando suben ¿Qué? videos de terror con canciones que sí dan miedo, la gente pone, pero ponle una de Ozuna para que no me dé miedo. Ok. Entonces también de ahí Buena. sale. Buena ya. esa. Ok. Está chida, no me la sabía. Oigan, ¿y ustedes de qué tienen miedo? ¿A qué le tienes miedo? ¡Ay, Chico? yo tengo muchos miedos! ¿Cómo a qué? No, la verdad es que no me considero alguien miedoso. Ajá. Fíjate que no. Hay gente que le tiene miedo a morirse y cosas, ¿no? Yo no. O sea, Ujú. yo fíjate que no. Tal vez, Ajá. mi peor miedo Ajá. se los diga más adelante, porque ahorita estamos ¿Por empezando qué? el episodio, no manches. No se los voy a decir. ¿Qué es el miedo? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Con qué se come? ¿Cómo se siente? Yo creo que viene de un tema en el que te sientas que estás en peligro, que corres peligro, Ajá. y eso te genera como esa incertidumbre o que algo te pueda pasar, Claro. por ejemplo. ¿no? Sí, es como que, bueno, es parte del instinto, ¿no? O sea, Ujú, también. claro. el Sí. instinto. Oye, mira, yo. Sí, aparte. Comí este. Claro, ya es el de ley. Sí, huele a café. Se antojó uno. Ay, pero yo le tengo que quitar el porque si no siento que no lo saboreo. Sí, ya sé. Pues no sé. Hablando de miedos. Sí. Miedos. ¿Qué será miedo? Miedo, pues sí, eso. Como que las sustancias, hablando ya como más químicamente, que el cuerpo produce Ujú. por el instinto de supervivencia. Claro. ¿No? Que se activan a raíz de la incertidumbre o de la noción de peligro Ujú. hacia algo en el entorno. Creo yo. No leí ni investigué, la verdad. Sí. Pero me imagino que algo Pero así. aparte hay muchos tipos de miedos. Claro. Que esos miedos se pueden llegar a convertir en fobias. Es que hay por fobias muy ejemplo, marcadas ¿no? y hay miedos comunes o normales o Claro, sí, o como quien le llamados tiene naturales. miedo a las arañas, por A ejemplo. las arañas. Bueno, mi hermana, Yo por le tengo miedo a las ejemplo, cucarachas. a ándale. las cucarachas. Me dan asco. Yo creo que las cucarachas, más que me dé miedo, me dan asco. Por ejemplo, Igual a mí. a mi hermana le da mucho miedo las lagartijas. O sea, ella ve y es así de... Miedo. Yo creo que le da más miedo las lagartijas que los ratones. Ok, a mí no me dan miedo ni los ratones, Ajá. ni las cucarachas, las lagartijas tampoco. Me dan Ajá. miedo las serpientes. Ok. Ah, ya dije un miedo. Es así, claro. Oigan, una pregunta. Sí. ¿A alguno de ustedes dos le dan miedo las arañas? No, No. no me dan Wow. miedo. Ok. No, yo quiero que me pique para que me Es convierta en que como Spider-Man. que me di cuenta, Ya parece. me di cuenta que es un miedo que comparten muchos hombres.
Porque he Las conocido arañas. varios que le tienen miedo a las arañas. Yo me acuerdo- Así como es común que a lo mejor a las mujeres nos den miedo las cucarachas, he visto que es un poco común que le den miedo las arañas a los hombres. Miedo, las serpientes, obviamente los animales sí, claro, salvajes, claro. los felinos. Y, O sea, menos que te expongas. Un oso y pero eso, si lo sí. ves de lejitos en Sí, un no, no, no. zoológico o algo, Yo- ay, qué bonito se ve. Yo una vez le agarré la nalga a una ¿Cómo? pantera. ¿A quién? A una qué? pantera. Ah. Estaba disfrazada de pantera. No es Ah, cierto. ya, ya. Era un animal. Una Ok, pantera sí. de verdad en una jaula, porque resulta que en estos tiempos todavía tenían animales O sea, te la nalgaste en así. exhibición. Bueno, no la nalgué, la verdad es que la agarré. Con cariño, La así. agarré así. Güic, güic. Sí. Y así, ya, cálmate, van a pensar que no, guácala. En ese entonces todavía tenían animales. Ya no los usaban en el show, pero sí los tenían luego en jaulas en exposición. Y entonces Ok. hacían, aquí era muy usual que hacían su papaki, ¿no? Hace su Ajá. paseo ahí con las jaulas. Entonces estaban parados frente a una placita en la avenida, creo que Díaz Mirón, Ajá. una plaza ahí conocida, Ajá. y viejita. Y estaban todas las jaulas. Y en una de esas yo veo que estaba mucha gente. Yo iba caminando hacia la parada, tenía que cruzar la calle. Pero veo y justo me queda así y era una pantera y se veía preciosa y todo el mundo le estaban que tomando fotos y no sé qué. Y estaba de espaldas hacia mí. Entonces no sé qué me dio así de que dije, wow, qué bonito el color. Me llamó mucho la atención la textura del animal. Ok. Y pues justo en la parte del muslo pues estaba sentada, ¿no? Entonces la parte de acá del muslo acá. Las tepalguanas de la... No, pues le meto la Las mano nachas así, peludas. sigilosamente como todo un felino. Así se la apliqué Ajá. y la casé. Y de repente le hago... "Uic", Y cosa ¡rar! que yo dije, le voy a quitar la mano enseguida. Y qué bueno que lo hice, porque en cuanto hice... "Quick", Se volteó, claro. yo claro. saco la mano. Y ya estaba la Ya tenía La los- mandíbula ahí. Ya la tenía. No la El mandíbula. hocico. La sorprendí porque no me atacó, pero ya tenía los ojos y la cara. Claro. Que si yo no quito mi mano, ¿Sí de qué te crees? yo sí, así. Ok. ¿O qué? ¿Qué te pasa, cabrón? ¿Un café? Sí. Invítame un café primero. Pues sí, claro. No manches. Pero si le hubiera hecho un wiki, o sea, Ajá. de a dos, yo creo que ahí ahorita estaría así hablándoles. Pues sí, yo me acuerdo perfectamente que. Buen pito. Así, algo así. Pero Sería bueno. Don Muñungo. También independientemente de los animales que nos pueden causar Los como animales que cierto podemos ser. miedo o asco, los animales que podemos ser, de hecho también. También otras cosas que pueden causar miedo es, por ejemplo, no sé si les ha pasado, miedo a decepcionar a sus papás, a su pareja, Claro. a algún amigo. Sí, por alguna situación, digo, puede por pasar. algún tema, no sé si les haya pasado, Sí, bueno, Mitch. sí, yo creo que sí. Pues Beto. sí, yo creo que sí. ¿A quién has decepcionado? No sé, Yo a no toda sabría mi decir. familia. Sí, él. Sí, yo soy una decepción con patas. ¿no? Es que yo estaba pensando en otro tipo de miedo. A ver, ¿Sabes a que ver, cuando ¿qué? platicamos este tema para el podcast, Ajá. lo primero que pensé fue mi miedo a las alturas. Ok, esos son los miedos naturales o los miedos más comunes que tiene el ser humano, ¿no? Que es, por ejemplo, el Claro. miedo a las alturas. Uf, a mí me encanta. El miedo a la muerte, la incertidumbre, a la muerte y la incertidumbre, que tú lo mencionaste al principio. ¿Ustedes le tienen miedo a la muerte? Miedo al fracaso. Mm, Yo no. Yo ¿No? No, fíjate que no. No sé. Creo que me siento no me tranquilo. quiero morir. Ajá. O sea, yo puedo decir, yo no quisiera morirme y rogaría por no morirme por ver a mis hijos, o sea, crecer, Ok, o sea, ok, mi claro, familia, claro. estar para ellos, ¿no? Ok. Ahora, si me quitas de la ecuación a toda la cuestión de familia, yo por mí me daría igual, o sea, Claro. de que no tengo miedo a morir. Claro. Pero mi miedo sería el no estar para ellos, ¿no? Claro. El faltarles y no poder estar para Claro. ellos, ¿no? Para mi gente, ¿no? Mencionando más miedos comunes, digo, por ahí si se les prende el foco de, yo tengo ahí eso. Claro. El miedo al fracaso, el miedo al rechazo, la pérdida del ego, el miedo a la soledad. Fíjate que Pérdida de la libertad. esa de miedo a la soledad, por ejemplo, mi abuelita. Ok. O sea, es un tema de que, o sea, no podía estar sola por nada del mundo. Hay muchas mujeres, muchos hombres también pues ya de la tercera edad, Ajá. que viven solitos y que solitos se Es verdad. atienden y que solitos hacen sus cosas, ¿no? Sí. Pero ella es ¿sabes qué es lo que pasa? Que tiene como un miedo a
que si está sola, que le llegue a pasar algo, que se llegue a morir, por ejemplo. Ok. O que, no sé, que tiene mucho el tema de miedo como a ahogarse. Ok. O sea, que está comiendo o algo, es así como que siente que se atora, que se le atora aquí algo. Entonces sí está cañón, porque digo, independientemente que es una persona ya grande, Sí. pues también hay mucha gente que tiene como este tipo de miedos, ¿no? También. Y no sé si han sabido, pero pues sí hay casos donde de repente cuando son pareja, o sea, ya de muchos años, ya son ancianitos, y que parte uno y al poco tiempo Se va el otro. Sí, porque también. pues no querían estar solos. Sí, claro, ¿no? claro. O se dejan morir, no sé en qué consistirá eso. Sí, pues pero es un tema yo creo que de amor, de costumbre, de pues un tema también de dolor, ¿no? Yo creo que también es eso. Yo creo que te lleva como a un cierto abandono, pero no necesariamente de que a lo mejor te descuides físicamente, tu salud y todo, sino realmente que te abandonas. O sea, es como que, no sé, yo creo que hay mucha gente que parte en paz, o sea, que fallece en paz, porque precisamente están bien ya, como que ya dicen, ya estoy listo, no pasa nada. O sea, en cualquier momento yo ya cumplí o ya me siento al 100, ¿no? Y parten en paz. Tal vez. Perdón. Al revés. Te disculpo. Perdón. Disculpen ustedes, ya se fue. Disculpado. Perdón, ya me fui. Pues tal vez tenga que ver con que te abandonas en ese sentido de que, bueno, pues ya, no puedo ir porque ya se fue mi pareja Claro. y ya, me voy. Oye, otro, por ejemplo, de los miedos que me podría a lo mejor a mí dar es miedo a perder el control. Ah. O sea, me refiero a que... ¿Tú eres controlador compulsivo? Sí. No. Perfeccionista. No, pero sí soy un poco perfeccionista, no a tal grado de que todo tiene que ser así tal cual Impecable. como yo quiero, ¿no? Pero sí soy mucho, por ejemplo, de trabajar. Yo prefiero trabajar solo que trabajar en equipo, ¿no? Porque quiero que las cosas salgan con mi estilo, como yo quiero, con mi toque, ¿no? Digo, sé trabajar en equipo, pero si me dan a elegir, preferiría trabajar solo. Pero me refiero a miedo a perder el control, por ejemplo, que llegue a estar, no sé, en otro país, por ejemplo, o en algún lugar donde no conozca así a gente. O que llegue así solo a alguna fiesta o algo y que de repente me emborrache o me puedan drogar y perderme. Ándale. Y saber en dónde voy a pues a parar o quedar. Pues sí. Entonces sí, por ejemplo, el miedo a perder el control, Sí. ese sí creo que sería como una de las cosillas que me... ¿Les dan miedo las armas? Sí. ¿Sí? Pues O sea, de que las ves y te fequeas de, ay. Ah, pues sí, claro. Sí. Claro. O sea, si Ok. me están amenazando, pues eso. Yo les voy a contar una historia, una anécdota de Ajá. donde por poco me sacan los miedos. Ok. No es cierto, Ajá. es broma. Pero sí me saqué de onda. Porque iba yo yo me acuerdo que yo en ese entonces trabajaba en la televisora, Ujú. que ya sabes cuál. Sí. Entonces salía tarde ya en la noche, pero en ocasiones yo me pagaban el taxi porque ya era tarde. Entonces, te pagaban el taxi. Yo pedía el taxi a casa de mi novia. Llegaba a casa de mi novia, todavía que cenábamos o hacíamos algo. En esa ocasión me acuerdo que me dijo, llévate el carro, porque mañana temprano pues pasas por mí para llevarme, porque tenemos plan. Y de ahí la llevaba yo a la uni. Bueno, el caso es de que me llevo el carro de su casa y voy en un tramo carretero. Y en esa carretera, pues es como un paso muy, muy común, que es como la carretera que se llama Carretera Medellín. Entonces había como, en ese entonces había mucho movimiento de gente mala, ¿no? Ok. Y resulta que yo veo que me rebasa un vehículo, una camioneta, rapidísimo. Y yo sabía que adelante había un retén de militares. Entonces me voy aproximando al retén, pues yo voy bajando velocidad y todo. Y veo pues la distancia, que la camioneta que me rebasó justo estaba ya detenida y estaba así como chueca. Y dije, ay, lo han de haber parado porque venía rápido. Y dije, pues me voy con más precaución, todavía bajo la velocidad. No vaya a ser que algo vaya a pasar y pues tengo que meter reversa y vámonos, ¿no? Claro, O sea, claro. bueno, nada que ver con eso. Conforme me voy acercando, pues voy bajando más el paso, más el ritmo. Y obviamente estaba obstruyendo los carriles la camioneta. Ajá. Me tenía que detener. Claro. Y me voy deteniendo y yo prendo las luces de la cabina
pues para que me vean, porque pues, yo voy en la mía, ¿no? Pues no va a ser que cuando me detengo, inmediato, o sea, me tiran lamparitas y se me acerca uno y de bájate del carro, No pero inventes. apuntándome con armas largas. ¿De dónde salieron? Como 30 elementos desde el del monte, de atrás de camiones, pero un guato, palabra coloquial, un montón de soldados, de militares alrededor de mi carro, apuntándome con armas largas y con sus lámparas y todo. No manches. Y yo así de... ¿Y eso? ¿Qué pasó? Tranquis, estamos chupando tranquilos. ¿Yo qué hice? Dije yo, no manches, apuntándome todo ese rollo. Me bajan del vehículo y me quieren revisar y todo el rollo. Le digo, déjame identificarme, traigo mi identificación, porque pues traía yo mi identificación de la televisora. O sea, dije, pues vengo de trabajar, fui a casa de mi novia, voy a mi casa. Y así, ese fue un buen susto que cualquiera que le tiene miedo a las armas, probablemente se habría hecho en los pantalones. Claro. Pero yo no, más que nada sentí un poco de coraje porque no me dejaban ni siquiera identificarme, o no me preguntaban cómo te llamas, de dónde vienes, o sea, nada. Claro. Me estaban a revisar el carro. Pero es impresionante, o sea, ver un montón de armas apuntarte directamente. O sea, Claro. eso sí está muy complicado. Imagínate que yo haya hecho un mal movimiento, o no sé, y que alguien se le dispare. Claro. Ya no digas tú que me hiera, sino que le hubiera dado al motor del carro y me friegan el Sí, carro, claro. que ni era mío. O sea, no manches, sí. Bueno, Deja tú el carro a ti. a mí, ¿no? Pero para no hacerla más larga, lo peor que pudo pasar es sí, la señora, porque era una señora la que iba conduciendo la camioneta, resulta que llegó corriendo y rebasó mi carro porque creyó que en mi carro habían secuestrado a su hija. Dice, es que Ok. acaban de robarse a mi hija, una muchacha joven, o sea, no era una niña ni nada, era una joven que la acaban de meter en la cajuela de un carro gris Ok. con similares características, pero que nada que ver, o sea, nada que ver. Así, y porque la señora dijo, ya me estaban encañonando y ya casi me querían entambar o algo así. Ok. Y ya la señora, cuando yo le dije, a ver, yo soy ese, ya me dejaron como que hablar y me sacaron la identificación, ya vieron, ok, ¿qué onda? ¿Y tú qué? No, pues yo vengo de casa de mi novia, así asado. Y me dice, no, es que aquí la señora dice, a ver señora, ese es el carro. Y el primero preguntaban, sí, es él, que no sé qué, que no sé qué. Claro. Cuando ya ven que yo, o sea, me identifiqué y todo, y ya no era coherente el rollo, pues ya le dicen, señora, es que él está... Dije, a ver, señora, ¿usted me conoce? O sea, no, me encabrité, pero bien cañón. Claro. Y casi que le digo a la señora hasta de lo que se iba a morir, ¿no? Pero sí, pues no manches, todo lo que ocasionó. Sí. ¿No les dan miedo las armas? Échense una de esas. Sí. Bueno, como en una situación así, obviamente. Sí, ¿no? sí. A mí Sí lo te que me dio impacta. mucho miedo fue cuando vivimos una situación aquí en Veracruz muy fuerte de inseguridad, Sí. que salías a la calle, ibas a avenidas importantes, avenidas muy transitadas, y que encontrabas locales donde se metían y que estaban Sí. vidrios rotos y que encontrabas a gente ahí Sí, tirada, de repente sin así. vida. O sea, dices, fue una temporada muy difícil, muy complicada, muy cruda. Y Y no nos fue tan mal como en otros lugares. como en otros lugares, Se claro, ponía pero muy sí feo. estuvo. Se volvieron sí estuvo pueblos muy fantasmas cañón. incluso por una Sí. buena temporada a raíz de eso. Sí, oye, o la temporada esta donde empezaron con saqueos. Ah, Que ibas a bueno, los sí, pero centros era por el comerciales gasolinazo. también y dices, no. Por los inventes. gasolinazos, ¿no? Sí, a mí me tocó que estaba en un centro comercial que está en la Plaza del Nuevo Veracruz. Ajá. Y ahí saquearon. estaba yo cenando, estaba yo cenando y sushi, y de repente empezamos a escuchar así que estaban balazos Sí, y sí, que sí. rompían cosas, y estaban ahí en un centro de un supermercado. Sí. Y Sacando cosas. y demás, y la gente vuelta, y tipos en moto robándose Sí, cosas. sí, No, llevándose no inventes, pantallas, estuvo bien electrodomésticos. cañón. A mí me tocó igual, que yo venía regresando con 2 amigos. Ajá. Bueno, éramos 4 en total, pero uno era del Ok. carro, nos dio ray y nos dijo, los voy a dejar por una bodeguita horrera que está Ajá. a distancia de un chedrago que está aquí cerca. Ujú. Y de hecho, y tenemos que cruzar una zona. Y ahí, cuando pasamos por el chedrago, bueno, para empezar, donde nos bajamos,
tenían ya abierta la cortina de acero del bodeguita Sí. horrera, un bodeguita Ujú. chiquito. Ya lo estaban saqueando. Y Sí. dijimos, no, pues vámonos, porque él nos dio el ray y se dobló y se Me fue. hubieses hablado para ir por una No, pantalla. hombre, no. Qué riesgo. Y yo voy con estos dos. Ahí va la gente, de verdad, Sí. con las pantallotas ahí entre 2 o 3. Y ahí vamos, yo con mis otros dos cuates, caminando y pasamos por ese Chedraui. Pero en el lado opuesto, cruzando la carretera, había una fila de un montón de gente esperando la señal para cruzarse. Para pasarse. Ajá. Y Inmenso. bueno, nosotros teníamos que cruzar, hermano. Entonces, ¿qué hacíamos? No Sí. manches. No nos dimos cuenta, nos vimos en medio de todo ese ajetreo cuando se cruza la flota y nosotros quedamos Claro. de, ¿qué onda? Caminen por acá. Yo les decía, y nos salimos hacia la carretera. Sálganse a la carretera porque toda la banqueta estaba invadida. Y en eso llegan policías con torretas y no sé qué. Pasamos la zona. Y de hecho un amigo no era de aquí, era de fuera, que me Ok. estaba acompañando en esas ocasiones. Veníamos de grabar en un estudio de grabación una canción, un single que yo estaba produciendo en ese entonces. Y cuando caminamos y ya pasamos la zona, o sea, no habían pasado ni 30 metros cuando empezamos a ir la tiradera de Ok. balazos al aire para que la gente, yo creo que pues agarrara la onda. Estuvo muy difícil. Sí, estuvo Pero muy fíjate que cañón. no me dio tanto miedo, me dio más la adrenalina y el pendiente de que iba pues con este cuate, ¿no? Y la responsabilidad de que, Claro. pues, que estaba conmigo acá, ¿no? En la Sí. ciudad. Sí. Y bueno, otra de las situaciones que también yo creo que a todos nos causaron mucho miedo fue el tema cuando llegó lo del COVID. El COVID. Fíjate que a mí me pasó algo, estaba yo viviendo en Monterrey en ese Ajá. entonces. Y me acuerdo que estaba mi mamá en Monterrey, fue a pasar unos días por allá, estaba de vacaciones. Ok. Y de repente empezábamos a escuchar en las noticias que el tema de lo del COVID, que estaba en otros países y demás, todo Ajá. eso. Y entonces me acuerdo que un día escuchamos en las noticias, íbamos en el coche y tenía puesta la radio el del Uber y empezaron a decir que ya se había detectado el primer caso, En México. porque ves que dicen que cuando llegó a México llegó a Monterrey, Sí. que unas personas que habían viajado y no sé Sí, qué, y sí, que sí. llegaron y empezó. Entonces fue así como, enseguida nos volteamos a ver y así como que, ok. Y entonces, de verdad fue así de, vámonos, porque empezaron a decir que iban a empezar a cerrar aeropuerto y no sé qué, que la gente ya no se iba a poder. Y entonces, pues nos venimos en friega a Veracruz. Porque pues acá está pues toda la familia, mis claro. hermanas, mis tíos, tías, mi abuelita. Ajá. Entonces, pues ya nos venimos en friega, pero, y pues ya después vino el tema de lo del encierro. Sí. Que ahí sí me dio mucho miedo porque fue un tema de, por ejemplo, a lo que me dedico, es como, ajá, ¿y ahora de qué voy a sobrevivir, no? Sí, Por sí, decirlo sí. así. Muchas personas tuvieron que buscar opciones también para, otras maneras alternativas, ¿no? Sí, para sí. poder seguir generando, por ejemplo. Sí. Y lo más triste era como el tema de ¿cuándo va a terminar? Sí. O sea, no sé si les La pasó incertidumbre, que en algún momento total. decían, ¿y esto cuándo? O sea, ¿en qué momento? O sea, más y más contagios y más muertos. Uf. Mitch, No, la tú neta estabas sí en el fue- vientre de tu madre todavía, ¿verdad? Claro que sí. Estaba bien chiquita. La más chava. No, hombre, ¿tú cómo viviste esa etapa? ¿Sí te dio miedo? Pues un poquito, pero estaba más aburrida. ¿Verdad? Era como el aburrimiento. Era más el aburrimiento Fíjate que el miedo. Más bien el miedito de que algún familiar Claro, pudiera se ser pudiera afectado, que- contagiar. es que tú veías casos que entraban al hospital y ya no salían. O Sí, sea, dices, claro, no, eso claro, ya claro. se le- o sea, Por ejemplo, ¿qué les a hacían? mí yo creo que algo que me dio miedo fue vacunarme por tantos casos Ah, que hubo de sí, personas ok. que se vacunaban y al poco tiempo fallecían. Sí, es cierto. Entonces a mí sí me dio mucho miedo vacunarme y más porque a mí me pusieron creo que Pfizer y las dos me pegaron. Uf. Horrible. Sí, es complicado. Sí, te encienden las alarmas, ¿no? Pues bueno, así como el miedo a morir, también Ajá. uno de los miedos más comunes que no sé si a usted les pasa, o a lo mejor por temporadas, ¿no? Es el miedo a la inestabilidad financiera. Hay Ok, mucha gente que también tiene puede le da ser, sí, miedo claro, el claro. no
tener El que de repente el pase dinero. algo, pues sí, claro. Sí, o el dejar de tener la estabilidad financiera que tienen, ¿no? Que están confiando mucho en el estatus Ok. que tienen y que si lo pierden o algo, hay una brecha ahí que les provoque Claro. un cambio de Sí, eso. yo creo que también por eso es muy importante ahorrar, ¿no? El tema de E que invertir. tengas ahí tu dinerito o bien que inviertas para cuando llegue algún tipo de situación, ¿no? ¿Cuál sería el miedo o el mayor miedo que ustedes tenían de niños? Yo creo que a los payasos. ¿Te da Y miedo? sí, y hasta la fecha, o sea, o Chale. sea, puedo ver a alguien que, no sé, me da como un poquito de sensación. ¿Por Así qué? de, No sé. Sí, claro. Sí, yo creo que los payasos. Yo tengo tema con eso también, no me dan un poquito de cringe. Ajá, sí. Pero es porque también yo tuve un evento traumático con un payaso. Ok, No puede piensen ser mal, eso, no puede ser piensen eso. mal. Ujú, ujú. Pero sí, en mis 3 años mis papás contrataron a un payaso de la tele, Ok, que era famoso en la tele. ok. Lo contrataron para mis 3 años. Cuando llega el mentado payaso, yo agarro a llorar porque me dio miedo, me asustó, no Ok. sé, la manera en que hablaba o lo grotesco que lo vi de Sí, cerca, sí, no sí, lo sí, sí. sé, Ujú. pero mal. Toda mi fiesta de 3 años, creo, Ujú. creo que fue a los 3 años, o fue de... Sí, creo que sí. Lloré y lloré y lloré del miedo. O sea, no disfruté mi Ok. fiesta de cumpleaños. Y ya, desde entonces, ya no hago fiesta. Otro, fíjate ¿Y tú, que hay... Mitch? ¿Cuál era tu mayor miedo de niña? De niña, De chiquilla. por Chiquis. alguna extraña razón, yo le tenía mucho miedo a un tío. O sea, yo no podía verlo porque si estaba enfrente de mí yo gritaba y ¿En berreaba. serio? Sí, de verdad. Cuéntanos más. Y ya, seguro o sea, es que lo tenía único una que energía recuerdo. media- Y hasta la fecha Sí, no sí, entiendo sí, por qué claro. le tenía miedo. O sea, no era una persona a la que viera muy seguido. Simplemente, Sí. no sé, yo creo que no era Era muy por eso. agradable para mi vista o algo así. O una vibra ahí que te daba, Sí, ¿no? claro. Puede ser. Sí, los niños, o sea, cuando uno es pequeñito, sí siente como... Y bueno, hablando de muchos de los miedos también vienen de la infancia. Sí. Y muchos de ellos, bueno, uno de ellos, por ejemplo, es el miedo al abandono, ¿no? Cuando papá Ok. se va de casa, ¿no? Sí, sí, y O- te deja o la a pérdida la deriva, del ¿no? padre o la madre, ¿no? O bien, sí, claro, que claro, fallecen claro. o algo, ¿no? Entonces, muchos de los miedos que nosotros tenemos ya como adultos Sí. son muchas cosas que se derivan, que vienen de la infancia, por traumas o por situaciones que pasamos, ¿no? Y quedan muy marcadas. Digo, por eso es muy importante también acudir a ayuda psicológica. Claro, no está de más, profesional. ¿no? Ayuda Sí, profesional. todos conocemos, creo que alguien que de repente tiene esa situación y, Claro. y que sí, obviamente, pues hay cosas. O sea, digo, no es nada malo, es algo Claro. natural que va a suceder porque hay consecuencias, ¿no? Digo, igual, aunque tengas sus 2 padres, hay áreas en las que, pues, Claro. pues de repente tú tienes ciertas carencias de X o Y cosa por parte del papá o de la mamá, incluso, no sé, de atención o de amor o de muestras de cariño, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Un sinfín. Aunque tengas a los padres, siempre van a haber como carencias, ¿no? Es como que el dicho que dice que a los papás siempre les vas a ver un pero. O sea, Claro, claro. Por mucho que se esfuercen, siempre y tengas muchos hijos, todos te van a encontrar algo malo, ¿no? Pero sí, se generan Sí. traumas desde la infancia en el seno familiar, ¿no? Sí, por ejemplo, cuando se habla de de estos miedos al abandono por parte de, por ejemplo, del papá o de la mamá, por eso hay muchas personas que en sus relaciones amorosas vienen cargando con ese tema y es como cuando esta persona se va o cuando esta persona los deja, es como un tema, entra ahí un shock porque es algo que ya cargan, que ya, o es como si estuvieran con esa persona, ¿no? Sí. Y dicen, pues es que la amo, es que la quiero y todo, pero en el interior hay un tema de miedo a que esa persona se vaya y te deje, ¿no? Ok. Porque es algo que vienes cargando desde tu Y de infancia. ahí deriva ¿no? hasta en los autosabotajes, Y muchas ¿no? De que cosas, sí, claro, sabotean hasta claro, las claro. relaciones Y, por ese miedo. y gente que está rogando, pero no me dejes, Y por favor. ni- es ni que... al caso, ¿no? Claro, O sea, claro, claro. Sí, sí, Entonces, sí, cierto. otro es, por ejemplo, el miedo al rechazo. No sé si a ustedes les tocó vivir en la escuela, por ejemplo, temas también de bullying, que hay muchos niños también que sufren también Sí. pues de este tema, ¿no? De que no son aceptados
por diferentes cosas, ¿no? Que porque es alto, que es porque es chaparrito, que Sí, porque es sí, morenito, que porque es blanquito. Gracias. Sí, fíjate que yo con mis amiguitos así en la primaria, sí, nos llevábamos pesado y todo. Ok. No era como un tema de bullying realmente, no, era como nos llevábamos pesadito, o sea, éramos llevaditos. Ok. Pero sí no faltó quien de repente tal vez se sintió bulleado por alguien o por el grupo, no lo sé. Claro, claro. Pero bueno, dejando de lado eso, a veces lo que sí yo creo que yo tenía mucho miedo a raíz de algunas cosas que platicaron en el tema o en el episodio de historias ahí de paranormales y todo eso. Ajá. Pues habían cosas que sí me provocaban mucho miedo, que ya les conté, ¿no? Que hasta me hice en los pantalones, o sea, durmiendo, ¿no? Por las cosas que sucedían. Entonces eso también es otra cuestión que puede suceder digamos, a los hechos, los sucesos paranormales, Claro. que de repente vives de niño, Ujú. y puedes crecer ya como, ¿cómo se dice? Como influenciado hacia ese tipo de cosas que te ¿Sabes den qué? Bueno, ya miedito. les conté que me pasaron muchos temas Ajá. de cosas como paranormales, ¿no? Sí. Por esta sensibilidad que tengo a percibir, a sentir cosas. Sí. Pero, Dime lo que sientes. Pero, sí, Ajá. pero, justo decidí como cerrar la puerta de poder percibir, no sé si a lo mejor sea un don, no sé, pero por ejemplo, todo este tema que tiene que ver con lo esotérico, con el tema de brujería, es algo que me da mucho miedo, que no me gusta como involucrarme. Ya. Y otra cosa es que lo que crees que si tú crees en eso, Ajá. le das poder. Ajá. Dicen por ahí que donde pones tu atención, pones tu energía. Sí, Entonces, sí. si eso para ti es... Abres puertas a eso. Si esas porquerías no me van a hacer nada, o sea, es como... ¿Para qué les abro la puerta? Claro. Entonces, pero sí me llegó a pasar que ya al final, antes de tomar esa decisión de decir, ¿sabes qué? Quiero alejarme de esto, Ajá. es porque empezaban a pasar temas de que me atacaban, ¿no? Como estas cosas raras, ¿no? En sueños, en ¿Tú quieres contar vida algo? real. No, No. en otro episodio. En otro Ajá. episodio de miedo. Ya pasó. Pero ya pasó. No, pero sí es algo que me daba mucho miedo a este tema de estos ataques, ¿no? Fíjate que a mí me pasaba también similar, o sea, incluso de ver cosas. Ujú. O sea, verlas así, como si fueran físicamente, aunque sabes que no son personas, ¿no? Igual como que hubo un momento en el que como que renuncié o me hice sordo a eso, Ok. porque ya estaba yo como muy harto de ver. Sí, de ver claro. cosas. Es que sabes que hay muchas cosas que te llevan como a abrir las puertas a este tipo de cosas. Sí. Una, la principal es que creas Sí. en eso. La otra es que, por ejemplo, a mí me gustan mucho las películas de terror. Ajá. Pero yo, por ejemplo, es así de, ok, la veo, sé que es una película y no generas como una sugestión, ¿no? Ajá. O no estás así como que, ay, se me va a aparecer el Claro. chamuco, ¿no? O que te empieces como a imaginar cosas que te pueden llegar a pasar que pues es algo irreal. Sí. Pero si tú empiezas como a meterte como en ese tipo de cosas y demás, sí, sin duda es algo que te va a llegar a afectar. Sí, yo no sé si haya muchos casos, que estaría interesante que nos comenten que si hay mucha gente, o sea, tal vez no es muy común, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, a mis papás siempre le decían, cosa que a mí no me comentaron hasta ya de grande, ¿no? Ok. Cuando yo les comento cosas que yo veía y todo ese rollo, ellos pues no decían nada, pero desde que yo era chiquito había gente, que mediums, que sí, que brujos, que sí, gente de ese, que de repente... Porque yo tengo un hermano de capacidades diferentes, entonces Ok. por mucho tiempo, desde que él nació, pues ellos buscaban alternativas pues Ok. para ayudarlo, ¿no? Para Ok. no querían como medicarlo porque sabían que le harían mucho daño al organismo, Ok. entonces querían cuidarlo y buscaron otro tipo de medicinas, pero también dentro de eso, pues como todo mundo, ¿verdad? Ves Claro, sí. Lo que sea, agotas- pero que, claro, agotas todas con las tus posibilidades. Exactamente. Así Entonces es. ellos buscaron ayuda por todos los medios, entonces topaban con un brujo, con un medium o gente, incluso fueron a una conferencia
nacional, una convención creo nacional o internacional, porque la persona Ok. no hablaba en inglés, en español, no sé si hablaba en inglés, pero algo les decían de mí. Ok. En esa convención yo me acuerdo que ellos fueron sin mí, sin mi hermano, solo viajaron ellos dos, y lo único que tuvieron oportunidad por medio de un amigo que tenía el contacto y que era parte de la logística y que llevaba a esta ponente internacional, no sé el nombre ni nada, yo solo sé la historia así, y que les dio oportunidad de tener una audiencia ahí en privado con ella. Se acercan y bueno, ya les contó en inglés y él les traducía a mis papás, etcétera. Le dijo, ok, ¿quién es el hijo por el que quieren, que me están comentando? Y abre la cartera mi mamá para enseñarle la foto. Entonces tenía fotos de todos nosotros, pero pues estaba la de él y la mía. Entonces le decía, él. Es mi hijo, del que le hablamos, que tiene autismo y tiene no sé qué, bla, bla, bla. Y entonces le decía, ok. Y le dijo, ¿y quién es él? Dice, él es mi hijo, él es mi hijo mayor, el mayor. ¿Y cómo se llama? Él viene aquí con ustedes? O sea, les preguntaba en inglés y les traducían. Ajá. No, ellos no, solo venimos nosotros. No, ok, pero pues que queremos saber para nuestro hijo, o sea, insistiendo con la foto de mi hermano y la otra le decía, no, pero él Ajá. es un ser que no sé qué, o sea, le empezó a decir cosas como que era alguien como diferente, como ese tipo de cosas. Siempre se los dijeron, pero pues a mí nunca me dijeron nada, ¿no? Hasta ya de grande fue que me ocurrió algo que ya te conté, que fue que trascendió a lo físico. Claro. Y que ya ellos me dijeron, mira, pasó así. Claro. Y eso me lleva a realmente ya, si de por sí ya lo había cerrado, ahí es como, ya no quiero saber nada de esto. Porque, no me daba miedo. Y dos, o sea, ya era, para mí era como una losa, ¿sabes? Como Claro, se empezaba claro, a hacer claro. pesado y eso, pues, no, ¿para qué lo quieres, no? Y está feito. Pues, yo no sé. Hasta ahorita hemos contado algunos mieditos. Sí. Yo creo que todos tenemos algún miedo, Claro. ya sea muy profundo o muy común o alguna fobia. Digo, si hay algo que nos esté dañando, o sea, que ya cruce la línea o que esté causando daño a otras personas, creo que sí, ahí debemos de buscar ayuda, ¿no? Porque no es por justo supuesto. que nuestros miedos nos lleven a causar estragos negativos en nuestra persona o en nuestro alrededor, ¿no? No sé Sí. tú qué piensas. Y bueno, por ejemplo, a mí otro de los miedos me da miedo fracasar. Por ejemplo, sí, claro. Sí, o sea, yo creo que soy como una maquinita trabajadora, ¿sabes? Y siempre estoy como trabajando, innovando y haciendo Sí, cosas sí. porque me da mucho miedo el poder quedarme sin nada, ¿sabes? Ajá. Es como que mi mente siempre está así de quiero más, quiero más, quiero más. Pero sí, ese podría ser, por ejemplo, también uno de los miedos. Yo ¿no? creo que comparto ese miedo contigo, pero no sé si sea miedo como tal, pero sí es como Ok. que me Sí, pues sería miedo al fracaso, me por causa ejemplo. ansiedad ¿no? ese tema de fracasar. Digo, la verdad es que en la vida vas fracasando una y otra vez hasta lograr un éxito, ¿no? Hablando del formato prueba y error. Pero sí, me pasa igual. O sea, no es de que hay gente que no intenta las cosas, Claro. ¿no? Y hay gente que está intentando cosas, pero las quieres perfeccionar tanto que no las terminas por Claro, avanzar, que, ¿no? que nunca te satisface, sino que Ajá. quieres... Y por ejemplo, un ejemplo es charla fina, ¿no? O sea, Ajá. también cuánto tiempo tratando de que las cosas, bueno, hubo un Claro. punto en el que la Así de, preparación, "Güey, ya, vamos ya, a hacerlo, hay de que una sacarlo. Sí, así. Y aparte, cuando tomamos esa decisión, como que es la preparación, la Ajá. determinación, se conjugó con la oportunidad y ¡fum! Se hizo Claro, y se match. dio. Y a pesar de vicisitudes que se presentaron ya en último momento por el formato y todo eso, que pues con Juan y demás, ¿no? Pues dijimos, Claro. no, o sea, es ahora o nunca, ¿no? Creo que a manera tal vez de reflexionar un poquito, no sé si Mitch quisiera ahí decirnos algunas palabras inspiradoras, pero de veras, si tú tienes miedo a el qué dirán o al fracaso, o sea, eso es algo normal. Lo que no es normal es que no lo intentes, Claro, ¿no? sí. Y mucha gente también me hizo comentarios de apoyo, como diciéndome, pues mira,
los primeros episodios o el primer episodio va a ser el peor. Los siguientes episodios vas a ir mejorando. Pero mira, cuando vas a notar la diferencia y los verdaderos Sí, es una resultados cuestión satisfactorios van a ser después de muchos de ir episodios. construyendo. Cuando ustedes construyan algo precisamente. Pero es que aparte, ¿sabes que el miedo también es importante porque es como podría ser como un mecanismo de defensa? Es como una manera de prevenirte y decir, hey, Sí. piensa las cosas o de alguna otra manera es como para que no te avientes así tal cual y Claro. te dejes llevar, ¿no? Claro. Entonces, sí es importante también el miedo en nuestras vidas porque nos ayuda justo como a frenarnos, Para sobrevivir. pero depende también la situación, de Claro. decir, puedo con esto, no tiene por qué darme miedo porque sé que soy capaz para poder Por supuesto. lograrlo, ¿no? Y poder Sí. hacerlo. Está bien que Muy le bien. tengas miedo a las cucarachas, a las ratas y a lo que la tú quieras. oscuridad. A la oscuridad. Pero si es miedo a lo que viene en el futuro, tranquilo, vive el presente, Venga, vive la sí. vida, disfrútalo. Te estresas, te da colitis, no, es un show. Tu vida es el mayor regalo que tienes, así que, Bien. y digo, estaría chido, pues, igual hacer una llamada de atención a aquellos que tal vez están pasándolo muy mal Claro, y por que, supuesto. pues, están atravesando por soledad o por depresión. Y, Claro. amigos, busquen ayuda, no están solos, créanme, Claro, no son sí, los sí, sí. únicos. Ujú. Incluso aquí en la mesa hay alguien que ha pasado por eso. Igual También, luego muchas situaciones. podremos tocar a lo mejor el tema, Ujú. pero créeme, todo pasa. Nada Claro. es para siempre. Listo. Gracias, Mitch. Gracias. Ya nos vamos. ¿Con qué quieres cerrar, Mitch? Ay, que no tengan miedo. Se los dice una persona muy miedosa. Ah, ok. Pues así nomás. Ya está. Pues muchas gracias, gracias por acompañarnos en este episodio. Esperemos que se hayan divertido, que le hayan pasado bien, que hayan compartido con nosotros también sus experiencias ahí a través de las redes sociales, ahí en sus comentarios. Sí. Y bueno, yo dando gracias a los patrocinadores también, antes de despedirnos. Gracias a Launch Studios, que es donde podemos realizar este hermoso, bello, precioso Eso. podcast llamado El Charla Fina. Y que es gente profesional. Chicas son maravillosas, chicos son geniales, son todos unos Gracias. profesionales en lo que hacen. Miren, esto es el resultado. Y Bien. gracias a Núcleo Producciones, que también son un patrocinador muy importante, que aportan equipo y soporte a este programa. Y pues los queremos, gracias. Gracias. Infinitas. Y pues ya. ¿qué Gracias, onda? equipo. Despídense. Nos vemos a la Gracias, próxima. Mitch. Nos vemos en la Besitos. próxima. Bye. Besitos en sus molleritas. Chao.